Aquí, bueno, pues si quieres, iniciamos. Buenos días a todos los asistentes al taller, a continuación del curso taller. El día de hoy nos acompaña la maestra Carolina Cervantes y el maestro Luis Alberto Pérez López. Ellos van a tocar un tema que, aunque en la primera sesión se tocó y en la sesión pasada se volvió a tocar, no ha quedado muy claro, ya han sido algunos comentarios que se han hecho, en donde se habla sobre patrimonio industrial. ¿Qué es patrimonio industrial? Se ha tocado, pero es algo que queda un tanto todavía vago el concepto. En este caso, ambos maestros el día de hoy nos van a hablar sobre los procesos para la intervención del patrimonio industrial. Quiero agradecer su participación, su interés en voltear a ver la vista para Texcoco y en específico para el Molino de Flores. Y yo creo que su intervención nos va a dar esa visión que estamos tratando de crear. El molino como un ente espacial que tiene muchas formas de verse, de entenderse y sobre todo de estudiarse. Entonces, en ese sentido, te cedería la palabra a Raquel para hacer su presentación de cada uno de los maestros y podamos iniciar. Gracias. Bueno, hola de nuevo a todos. Les voy a presentar. Tenemos a la maestra Carolina Cervantes Guzmán. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2010. Obtuvo el grado de maestría en arquitectura en el programa de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el campo de conocimiento de restauración de monumentos en 2012, con la tesis Evolución arquitectónica de los ingenios azucareros morelenses del Porfiriato, con la cual obtuvo mención honorífica y fue publicada en el libro Restauración UNAM 50 años por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS mexicano y miembro no académico de la Red Temática de Centros Históricos de Ciudades Mexicanas del CONACYT. También impartió el taller Conservación del Patrimonio Edificado del Centro Histórico en la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Laboró en la Dirección General del Patrimonio Universitario de la UNAM como supervisor de obra en restauración de inmuebles históricos de la UNAM entre 2014 al 2019. Actualmente es técnico académico titular A en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la Coordinación de Ingeniería Estructural, en el equipo de proyectos de intervención estructural de inmuebles históricos de la UNAM a cargo del ingeniero Abraham Roberto Sánchez Ramírez. Y bueno, les voy a leer la semblanza curricular del maestro Luis Alberto Pérez López. El maestro Luis Alberto es arquitecto por la Universidad Autónoma de Yucatán en 2010. Obtuvo el grado de maestría en arquitectura del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en mención honorífica por su tesis La vivienda del siglo XIX en el barrio de San Francisco de Campeche, 1830, en el año 2013. La tesis fue ganadora del Premio Mejor Tesis de Maestría del Concurso Internacional de Tesis Centros Históricos 2014 del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México, sobre la ciudad de la UNAM, por lo que fue publicada en 2015. Es miembro no académico de la Red Temática de Centros Históricos de Ciudades Mexicanas del CONACYT. También impartió el taller Conservación del Patrimonio Edificado del Centro Histórico en la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Laboró en la Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde ha participado en proyectos de restauración en Tlaxcala y la Ciudad de México. También participado como asesor en distintos proyectos de restauración en la Ciudad de México, donde se destaca el Templo de Santiago Apóstol en Tlatelolco de la Ciudad de México. Actualmente es supervisor de edificios históricos para el Departamento de Inmuebles Históricos de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio Universitario de la UNAM y es profesor de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Latinoamericana, Campus Florida, desde febrero de 2021. Y bueno, maestros, los dejamos con ustedes, cuando ustedes quieran. Gracias por la presentación, Raquel. Caro, creo que no has prendido tu micrófono. Ay, perdón. Muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación. Voy a presentar. Ustedes me dicen si se ve. A ver. Sí, se ve. Perfectísimo.
Bueno, pues antes de comenzar, queremos agradecer la invitación para participar en este curso taller de conocer y rescatar el molino de flores de Nezahualcóyotl. Y bueno, en especial a la arquitecta Raquel Mancera por la oportunidad de colaborar. Nosotros les vamos a platicar sobre los procesos para la intervención del patrimonio industrial. Y bueno, para iniciar esta plática, explicaremos de manera general qué es el patrimonio industrial. El patrimonio industrial son los vestigios materiales e inmateriales, como son las fábricas, maquinaria, herramienta, paisajes, archivos gráficos y documentales que son heredados por la actividad fabril, que cobraron relevancia en la región a la que pertenecen y que han contribuido a enriquecer en la región a la que pertenecen y a la historia de la localidad o en el país en el que se encuentran, ya sea por la producción característica del lugar o por su legado artístico y cultural. Los conjuntos o piezas son motivo de estudio por la arqueología industrial, disciplina que cuenta con más de 20 años en México. En las siguientes imágenes mostramos ejemplos de la industria, equipamiento e infraestructura en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos de ellos se conservan como vestigios de nuestro patrimonio industrial. En esta diapositiva observamos fotografías del ingenio de San Diego Atlihuayán en el estado de Morelos, que se dedicaba a la producción de panes de azúcar, azúcar refinada y ron, que durante el siglo XIX modernizaron la fábrica con maquinaria moderna, como condensadoras y evaporadoras, que agilizaban los procesos de producción. Actualmente existen los vestigios de este antiguo ingenio que aún se conserva con espacios fabriles y que nos da una idea del funcionamiento operativo en cada uno de ellos. Asimismo, se observan las transformaciones arquitectónicas que sufrieron los espacios al paso del tiempo, como los entrepisos con vigas o rieles metálicos, vigas acanaladas, anchos de los muros y las grandes alturas para albergar la nueva maquinaria. Las antiguas estaciones ferroviarias formaron parte del sistema integral del ferrocarril. Existieron diversas tipologías arquitectónicas que fueron diseñadas por ingenieros extranjeros y fueron adaptadas a cada una de las regiones en las que se construyeron. Los sistemas constructivos fueron innovadores por incluir losas de bóvedas porfirianas con rieles de ferrocarril y ladrillo, o bien algunas tienen grandes diseños de armaduras de madera que solucionaron espacios más amplios en el interior del inmueble. Estos sistemas se replicaron en otro tipo de inmuebles como mercados, teatros, palacios municipales y casas. Por lo tanto, la arquitectura ferroviaria también es parte de este vasto patrimonio industrial aún tangible en muchos edificios que aún se conservan por la parte de la memoria histórica que es representativa de la región en la que se encuentran. En esta diapositiva podemos ver las vías del ferrocarril, vagones, parte de la estación de San Lázaro y uno de los talleres de mantenimiento giratorio más grandes que existió durante el Porfiriato. Aunque fueron de gran relevancia por ser complejos muy extensos, hoy en día ya no existen. Sin embargo, queda mucho material gráfico como planos, fotografías, bitácoras y muchos libros de época que nos muestran su importancia y cómo fueron en ese periodo de gran productividad y que forman parte de nuestro legado industrial. Retomando el tema de la conservación del patrimonio industrial, es importante mencionar que esta especialidad surgió en Gran Bretaña, después de que el Consejo Británico de Arqueología creara un comité en 1959 encargado de preservar los monumentos industriales del país. Los responsables de ese entonces, preocupados por la información contenida en los monumentos sobresalientes a la revolución industrial del siglo XVIII, se dieron a la tarea de realizar debates en torno a la relevancia histórica de ellos. En 1971 surge la primera organización para la defensa de la arqueología industrial, con una ceremonia de inauguración en la ciudad de Nueva York, y después de varios congresos anuales se crea en 1978 el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, el TICH, conformado por sus siglas en inglés,
the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Es el 4 de diciembre del 2006 cuando este comité abre sus oficinas en México, específicamente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con la intención de promover y realizar actividades que propicien el estudio, rescate, conservación, restauración, catalogación, protección y difusión del patrimonio industrial concentrado en el territorio mexicano. Sin embargo, es en la década de los 80 cuando se dan los primeros pasos en esta materia a favor de los vestigios arqueológicos industriales del país, que consistieron en la fundación de museos o parques en estructuras dedicadas a la actividad industrial en años anteriores y que hoy sirven para el resguardo de la historia nacional. Ejemplos de lo anterior son el Parque Fundidora de Monterrey, en Nuevo León, que actualmente ocupa los terrenos de lo que fue la antigua fundidora de fierro y acero del estado. El parque es considerado un museo de sitio de arqueología industrial, que se creó con la intención de ofrecer a las familias de Nuevo León un lugar de descanso con áreas para practicar el deporte, además de una oferta de entretenimiento, actividades de formación, encuentros empresariales, pasarelas comerciales y de fomento cultural y artístico. Uno de los sitios más atractivos y visitados del Parque Fundidora es el Horno 3, que actualmente se considera el único horno abierto al público en todo el mundo. El Archivo Histórico y Museo de Minería resguarda un amplio repertorio de documentos relacionados a la Compañía Minera del Real del Monte y Pachuca, así como su patrimonio industrial compuesto por maquinaria, herramientas e instalaciones. Una de las actividades que se implementaron a poner en práctica la disciplina de la arqueología industrial fue la catalogación y registro de sitios o procesos que aún siguen activos, ya que derivado de esto pueden aportar nueva información relacionada a otros sitios con características similares de producción. Actualmente existen inventarios de estaciones de tren, vías férreas, puentes, equipo rodante, archivos documentales y gráficos realizados por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, además de monumentos que en algún momento fungieron como parte de la actividad industrial del país. Asimismo, el museo cuenta con el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria CEDIF, que cuenta con el acervo documental ferroviario más extenso de México. Y bueno, el doctor Jaime Littbacher King, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue el pionero de la especialidad de nuestro país por su apoyo innumerable a proyectos relacionados con la disciplina de la arqueología industrial. El estado de Hidalgo es el sitio donde se concentran los principales lugares destinados al estudio de estos bienes culturales por la gran cantidad y diversas estructuras meritorias de investigación, principalmente vestigios de minas. En la Ciudad de México existen ejemplos de estos monumentos, los cuales fueron rehabilitados para darles un uso diferente al que tenían en su origen. Uno de ellos es la Casa de Bombas de la Colonia Condesa, que funcionó hasta 1940, cuando fue sustituida por la estación de bombeo de Jotepingo. En 1975, debido a la ampliación de una nueva avenida, la casa fue demolida y su fachada desmantelada y trasladada al bosque de Tlalpan, donde permaneció hasta 1986, cuando se decidió utilizarla en la construcción de la Casa de Cultura de Tlalpan. El proyecto y la adaptación estuvieron a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Otro ejemplo es la fábrica de papel Loreto y Peñapobre, que operó por separado como fábrica de papel Loreto desde su apertura en 1825 hasta la unificación con la fábrica de papel Peñapobre en 1929. Juntas fungieron como una sola fábrica de papel hasta su cierre en 1992, con el objetivo de convertirlo en una plaza comercial que hoy en día conocemos como Plaza Loreto, y que por un adecuado trabajo de conservación los recintos se han preservado. La arqueología industrial, a pesar de tener una existencia relativamente reciente, es una disciplina que cobra nuevos bríos cada día
al crear conciencia en la sociedad y en los nuevos investigadores para interpretar el pasado y entender mejor el presente. El TICHI México es una institución sin fines de lucro autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y con una capacidad jurídica para actuar por el logro de sus objetivos en el marco de las leyes mexicanas. TICHI México es quien coordina con su homólogo internacional y comparte este organismo el mismo propósito de consolidar a nivel mundial un punto de encuentro para las acciones que giren en torno a la preservación, defensa, estudio técnico, histórico o arqueológico y la valorización del patrimonio industrial en México. Entre sus objetivos se encuentra promover y realizar toda clase de actividades que propicie el estudio, rescate, conservación, restauración, inventario y catalogación, protección y difusión del patrimonio industrial mexicano, entendiéndose por dicho patrimonio todos los vestigios materiales, muebles e inmuebles, incluyendo la infraestructura, el paisaje, los archivos gráficos y documentales producto de la actividad industrial, así como las manifestaciones inmateriales humanas como son las tradiciones, costumbres, relaciones culturales y laborales que se dieron en torno a ella. Fomenta el intercambio de información científica, técnica, práctica y organizativa entre profesores, estudiantes, empleados, obreros industriales, propietarios de empresas, organizaciones civiles e instituciones culturales y gubernamentales, e investigadores responsables de conservación, restauración y reutilización de este patrimonio. También establece convenios de colaboración y cooperación con asociaciones civiles, profesionales y organismos especializados, así como con instituciones gubernamentales de carácter local, regional, nacional e internacional que compartan los mismos objetivos. También efectúa foros de consulta, seminarios, congresos y encuentros nacionales e internacionales para intercambiar trabajos, experiencias y obtener o dar apoyos, realizar proyectos de protección, reutilización, difusión del patrimonio industrial mexicano. Asimismo, también difunde la riqueza del patrimonio industrial mexicano en el país y en el extranjero mediante conferencias, videos, publicaciones, exposiciones itinerantes, gestión, organización y administración de recursos económicos profesionales entre particulares, asociaciones e instituciones para tal fin. El TICHI México cada año, a principios del mes de marzo, organiza coloquios para poder intercambiar información y dar a conocer información novedosa del patrimonio industrial que existe en México. La arqueología industrial es la disciplina que nos facilita el estudio de la historia de la industria a partir del conjunto de sus restos, siguiendo sus rastros escritos y desde una óptica abierta a todo lo relacionado con ella. El objetivo básico de la arqueología industrial es, por tanto, el estudio de los vestigios físicos de la industria y de la cultura de la industrialización en general. Cuenta con un campo de aplicación muy concreto e independiente, pero tiene una base de estudio abierta que se enfoca en la historia de la técnica, de las máquinas y de los procesos productivos, la historia de los edificios construidos para albergar actividades industriales o trabajadores relacionados con cualquier rama de la historia de la industria y sus familias, el conjunto de las transformaciones del paisaje, tanto urbano como rural, así como de los territorios que el desarrollo de la industrialización ha ocupado, incluido todo lo relacionado con la mar y los faros, por ejemplo. Las condiciones de trabajo y la actitud frente al trabajo por parte de los obreros y empresarios, así como sus organizaciones respectivas, las condiciones de vida material,
las ideologías, costumbres, las consecuencias de la aplicación y de la adaptación de los productos industriales en las diferentes clases sociales y muy especialmente entre las clases sociales industriales, obreros y empresarios. Por tanto, la arqueología industrial también se interesa por la conservación de estos vestigios, su restauración y su reutilización, desarrollando métodos propios de intervención, así como la difusión del patrimonio industrial y, por tanto, su reconocimiento como parte del patrimonio histórico de cada país. Es una prioridad tanto como objetivo común por ser un bien cultural, como porque la difusión es entendida como la forma más importante de evitar su destrucción. Ahora, ¿qué son los procesos de intervención? Los procesos de intervención que les explicaremos es una metodología general para abordar el análisis de un caso de estudio de un inmueble histórico o artístico que tiene como fin elaborar una propuesta de intervención para su conservación. Sin embargo, es importante mencionar que cada caso de estudio tiene características y problemáticas únicas que en la metodología propuesta se deberá adaptar para cada caso particular. Por tanto, los procesos del proyecto de intervención están integrados por la definición del problema, los trámites, el proyecto de restauración, el proyecto de adecuación y el guión. A continuación veremos cada uno de estos rubros. Iniciaremos con el punto número 1, la definición del problema, que hemos dividido en 4 rubros. El primero es comprender el problema, que básicamente es definir los objetivos e incógnitas, los requerimientos, las variables y los datos que puedan influir para la elaboración de la propuesta de intervención, para saber si los datos y la información recabada están completos y son compatibles entre sí, y es primordial conocer el inmueble, su estado actual, con el fin de visualizar el problema en cada caso de estudio para elaborar la propuesta. Esto nos llevará a formular una hipótesis, que será el conocer la existencia de otros problemas y experiencias semejantes para analizar sus soluciones y subdividir jerárquicamente los problemas. Tiene como fin determinar un plan de solución. Esto nos servirá para sintetizar la información obtenida para organizar sistemáticamente el proceso del proyecto de intervención. Para continuar con el siguiente rubro, que es la ejecución del plan, este se llevará a cabo con la organización de diversas soluciones para obtener un control efectivo en el proceso del proyecto de intervención. Y con esto se dará el último punto, que es la evaluación obtenida, que afinará, depurará, corregirá el plan de solución para verificar su resultado con relación a toda la información antes mencionada, y con esto se obtiene una autocrítica que le permite a quien desarrolla la propuesta de intervención el poder definir claramente el problema. En pocas palabras, es conocer todo el edificio y todas las problemáticas que puedan suscitar la comprensión para la obtención de una hipótesis y darle solución con esta evaluación que hemos obtenido a raíz de esta información. Un instrumento muy útil en la presentación de proyectos de intervención de monumentos es la guía para la elaboración de proyectos de conservación y restauración realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Toda la información antes mencionada, más la experiencia propia en la presentación de proyectos de restauración, nos ha permitido plantear una metodología para elaborar la propuesta de intervención de un edificio patrimonial, para tramitar las licencias y las autorizaciones correspondientes para ejecutar la obra. Y por último, para contar con una base testimonial de cómo se encontró el monumento antes de la intervención. Recordemos que la forma más ilustrativa para mostrar una restauración es comparar el antes y el después. En las imágenes podemos ver diferentes zonas del antiguo Molino de Flores que nos ayudan a ilustrar este primer punto, que es la definición del problema, mediante el reconocimiento del estado actual, su estado de conservación,
conocer los antecedentes históricos del edificio, reconocer los espacios para elaborar un proyecto de intervención que dé una solución clara y concisa a las necesidades del usuario y a la conservación del edificio. Con relación al punto número 2 de los trámites, en el diagrama se explican los procesos por los que consideramos debe pasar un proyecto de intervención, como una guía donde todos los puntos que se requieren desarrollar y presentar sirvan para fines de registro, autorizaciones, promociones, ejecuciones de obra. Y la intervención de un edificio patrimonial da lugar a dos tipos de proyectos. El proyecto de restauración, que tiene que ver con el inmueble mediante su conservación, y por otro lado, el proyecto de intervención, que tiene que ver con la adecuación de los espacios para un nuevo destino, que está regido de manera inflexible por el principio de adaptar el nuevo programa arquitectónico al inmueble y no el inmueble al nuevo programa arquitectónico. Esto requiere de una visión de conservación del monumento para fines de un nuevo destino sin causar daños irreversibles y que a su vez cumpla con los requisitos de los espacios y funcionamientos para su nueva operación. Es muy importante identificar y conocer las características, la tipología y el estatus de los inmuebles para gestionar los trámites en las dependencias correspondientes, y para su identificación iniciaremos con el histórico, para el cual la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos determina que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de los monumentos construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como la educación y la enseñanza a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornatos públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. El patrimonio industrial no tiene un periodo único reconocido. Algunos espacios fabriles tienen orígenes desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, como son también los ingenios azucareros del estado de Morelos. Como podemos recordar, en las primeras diapositivas les presenté el ejemplo del ingenio de San Diego Atlihuayán, que tiene su origen en el siglo XVII y es un espacio fabril con transformaciones hasta el siglo XIX. Y bueno, para el caso de los monumentos artísticos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos determina que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas artísticas y de monumentos artísticos, y son los muebles e inmuebles que revistan valor estético con las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación en materiales y técnicas constructivas. Asimismo, se podrá considerar el significado dentro del contexto urbano en el que se encuentra en relación a la temporalidad. Son aquellos que están construidos en el siglo XX. También muchos ingenios fabriles, bueno, mucho patrimonio industrial, como los ingenios azucareros también en el estado de Morelos, están acercados al siglo XX. Muchos lograron pasar al siglo XX y también les corresponde tanto al INAH como al INVAL, pues poder definir las características para los proyectos de intervención y ellos emitir una autorización. Y bueno, a continuación, el maestro Luis Pérez explicará los siguientes puntos del proceso de intervención. Entonces, voy a dejar de compartir. Gracias, maestra Carolina. Voy a compartir mi pantalla. Y por favor, me dicen cuando ya la estén viendo. Sí, se ve. Dice procesos de intervención. Sí, gracias. Bueno, aquí vamos a continuar. Bueno, primero que nada, también quiero agradecer la invitación a la arquitecta Raquel para participar en este importante foro, y yo creo que es importante también nuestro trabajo como restauradores o gente que se dedica a atender y conservar el patrimonio de
de nuestro país, pues también participar en estos foros de difusión del conocimiento, pues para tratar de acercar nuestro trabajo a la comunidad y también para que ustedes estén enterados de qué es precisamente lo que hacemos en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Profesional y también desde el punto de vista académico. En mi caso, como ya comentó la maestra Carolina, yo vengo de la península de Yucatán. Estudié la maestría en la Ciudad de México y mi primer acercamiento con la arquitectura industrial pues fue durante la maestría y en particular con la maestra Carolina Cervantes, que como podrán ya ver ustedes escuchado en la descripción de nuestros currículums y nuestras semblanzas, pues hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y la maestra es una entusiasta de la conservación del patrimonio industrial y a través de ella he conocido distintos inmuebles como estaciones ferroviarias, haciendas, ingenios, que es lo que la maestra ya explicó durante su primera parte de esta ponencia y que, como ya comentó también la maestra, forman parte del patrimonio industrial y al que quede inserto también el Molino de las Flores, que es el motivo pues, de estas pláticas, ¿no? Entonces, a partir de esto voy a continuar con los procesos de intervención. Bueno, ya que tenemos claros nuestros trámites, lo que ya sabemos que en el caso del Molino de las Flores vamos a tener que tratar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia por su temporalidad y vamos a ver qué es lo que tendríamos que seguir realizando para tener un proyecto que se inserta dentro de esos procesos de intervención. Bueno, primero que nada tenemos que tener claras las generalidades del proyecto, es decir, todo esto que les voy a comentar y a partir de este punto normalmente se va a terminar plasmando en un documento y este trabajo lo realizamos especialistas en la materia, pero también es importante que sepan que es una parte donde la comunidad también puede ser una parte fundamental con su participación para ir desarrollando estos temas, ¿no? Bueno, dentro de las generalidades del proyecto tenemos que responder de manera clara para qué y para quién estamos restaurando. Es decir, cuál es el motivo que desarrolla este proyecto. Tenemos que incluir aspectos como el origen, quién lo promueve, cuáles son los objetivos que se persiguen, los productos que se esperan e incluso los motivos personales de los autores y de la comunidad si es que llega a participar y que obviamente lo ideal es que sí lo hagan, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica, pues tenemos que desarrollar primero la introducción, que como les dije, tenemos que poner quién está promoviendo el proyecto, para qué es, quién está participando, tenemos que definir el problema. En el caso de los temas de restauración, ¿el problema cuál es? Pues la conservación del inmueble, ¿no? En este caso particular, ¿cuál podría ser? La conservación del molino de flores. Luego tenemos que desarrollar nuestros objetivos, es decir, qué es lo que vamos a conseguir con este proyecto de intervención y de restauración. Pues tenemos que tener claro si es que los procesos de deterioro o los daños que presenta el inmueble se detengan, estabilizar su estructura. Eh, por ejemplo, podría ser consolidar los vestigios tal y como están, pero incluso estos proyectos y estas generalidades de proyecto podrían perseguir objetivos donde querramos darles una nueva función a estos espacios, ¿no? Es decir, adaptar estructuras nuevas dentro de las estructuras antiguas que conservamos y darles un nuevo funcionamiento, ¿no? Todo eso tendría que estar especificado, lo tendríamos que tener claro como parte de las generalidades del proyecto. El siguiente paso tiene que ver con el conocimiento del problema, ¿no? Tenemos que tener todos los datos necesarios para aprendernos el objeto de estudio en sus características, en todos sus detalles, su historia, sus condicionantes, sus problemas, su uso y su posible operación, ¿no?
En primer punto tenemos los datos generales, donde vamos a establecer las características propias del inmueble, es decir, qué nombre tiene el inmueble, si tiene un nombre en particular, como en este caso que es el Molino de Flores, si tiene un autor en específico que hubiera sido desarrollado por un arquitecto en particular, en qué época se construyó, en qué época sufrió cambios y transformaciones, qué sistemas constructivos tiene, es decir, de qué forma están solucionados los muros, de qué forma están solucionados los entrepisos, de qué forma están solucionadas las cubiertas, de qué forma están solucionados los vanos, es decir, puertas y ventanas, de qué forma se solucionó la parte técnica constructiva para dar origen al inmueble que hoy conocemos, ¿no? También tenemos que tener claro su ubicación, su domicilio y un registro fotográfico que nos dé memoria, como ya decía la maestra Carolina, de cómo encontramos el edificio. Eso es básico y fundamental. Por otro lado, también el siguiente paso, ya que tenemos registrado y determinadas las características y los datos generales de nuestro inmueble, de nuestro bien cultural, ahora tenemos que darnos a la ardua tarea de la investigación de los antecedentes históricos, que deben de contener la narración de los hechos, personajes y aspectos culturales más relevantes relacionados con el origen y las transformaciones del inmueble. ¿Cómo vamos a hacer esta compilación de antecedentes históricos y culturales? Pues tenemos que hacer una investigación documental en centros de información especializados. Tenemos que consultar toda la bibliografía que podamos encontrar respecto al tema. Es decir, pues todos los libros, tesis, artículos de revista que hayan sido publicados sobre el Molino de Flores. Bueno, de hecho, nosotros cuando estuvimos haciendo nuestra investigación para esta ponencia, pues le podemos decir que hay algunas tesis de licenciatura y de maestría que han dedicado su tema a la investigación del Molino de Flores, ¿no? También tenemos que investigar en archivos especializados, como son los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, algún otro archivo histórico que exista en la comunidad, así como también todas las fuentes que podamos encontrar en Internet. Bueno, esta es la investigación documental, pero ¿de qué otra forma podemos obtener estos antecedentes históricos? Obviamente visitando el sitio, entrevistando a cronistas locales, a historiadores, teniendo contacto con organizaciones culturales que estén relacionadas con el inmueble, funcionarios públicos y sobre todo, pues platicar con la población antigua, con los viejos pobladores que nos pudieran dar pistas de lo que ellos recuerden de los momentos pasados del inmueble que vamos a intervenir, ¿no? A partir de toda esta información que, por cierto que también el mismo edificio puede ser una fuente histórica, en el sentido de que en ocasiones, bueno, creo que hay uno de los edificios que tiene una fecha que creo que es de 1898. Ya con ese hecho, pues nos están diciendo, el edificio es un documento que nos dice que una de sus secciones se construyó en el siglo XIX, ¿no? También ya con la información o con la formación de especialistas, tú ya puedes decir que un criterio bastante general, bastante reduccionista de mi parte, pero que podemos utilizar de pista, es que los muros, mientras más anchos los percibamos, son más antiguos. Y mientras más esbeltos se van construyendo, están más cercanos a la época actual, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que el dominio técnico del sistema constructivo va avanzando y las estructuras ya no tienen que ser tan anchas o robustas, sino que se van adelgazando por ese dominio de la técnica en los materiales, ¿no? Bueno, ya que tenemos ya realizamos nuestra investigación documental, ya nos entrevistamos y ya analizamos el edificio como si fuera un documento histórico en sí mismo, tenemos que hacer una interpretación histórica del inmueble, ¿no?
tenemos que llegar a una narración de lo que estamos viendo como vestigios materiales en el sitio corresponden a ese devenir histórico que ya investigamos, que ya platicamos y que ya pudimos definir, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta información y con esta interpretación? Pues tenemos que generar un guión, tenemos que hacer un documento escrito que se tiene que presentar y a los interesados en el proyecto, es decir, puede ser a la comunidad, puede ser a las autoridades, puede ser, dependiendo de cómo manejemos la gestión del proyecto y ante quién lo estemos gestionando, ¿no? Eh, entonces, toda esta información de antecedentes históricos se condensan en un documento que relaciona el edificio y sus vestigios existentes con el devenir histórico que ya habíamos mencionado, ¿no? Aquí les pongo de ejemplo de estas tesis que les mencionaba, una información gráfica y bastante comprensible de una línea de tiempo que corresponde a los propietarios y usos del Parque Nacional Molino de Flores. Como les comentaba, esta es una tesis de maestría que está publicado por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Y bueno, aquí vemos que hay antecedentes del sitio desde los jardines de Nezahualcóyotl en 1430. Y de ahí vemos diferentes fechas, ¿no? De que en 1567 ya tenemos la presencia de Juan Vázquez, en 1582 es Pedro Dueñas, y también los cambios del inmueble, ¿no? En 1592 ya cuenta con 1795 hectáreas, etcétera, ¿no? Este es el tipo de información histórica que podemos reunir con investigación y entrevistas, como les había dicho, y que nos ayudará a entender el edificio y sus distintas etapas constructivas, ¿no? En particular, pues aquí podemos ver que la hacienda ha pasado por diversos usos, que va desde haber sido una hacienda cerealera a un batán de paños y a una pulquera y actualmente a un parque nacional, ¿no? Entonces, este es el tipo de información que vamos a reunir para nuestros antecedentes históricos y que nos ayudarán a comprender las modificaciones del edificio, pero relacionadas con personajes, con cambios políticos y sociales, es decir, el devenir histórico. Bueno, por otro lado, ya que tenemos claro nuestros antecedentes históricos culturales del inmueble, lo que sigue es determinar y analizar el marco contextual, que se encargará de describir las condiciones del medio ambiente donde se localiza el inmueble, tanto en los aspectos naturales como físicos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta investigación o cómo vamos a recopilar información para determinar el marco contextual? Pues tenemos que investigar atlas, guías turísticas, fotos aéreas, sitios de internet. Para determinar el contexto geoclimático también tendremos que investigar atlas, monografías de la región. También tendremos que determinar las características del entorno construido y eso solo se podrá hacer a través de visitas y registros en el sitio. También tendremos que investigar las condiciones macroclimáticas, estadísticas, medición de temperaturas, humedades, salinidad. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Pues tenemos que tener claro en qué contexto está ubicado mi edificio, ¿no? ¿Qué contexto geoclimático tiene? Es decir, qué tipo de clima, si llueve mucho, si es un clima muy seco, si está rodeado de vegetación. ¿Y por qué nos interesa esto para desarrollar un proyecto? Porque estas condicionantes afectan la conservación del inmueble, es decir, si llueve mucho y tenemos elementos o muros de adobe, como es el caso de este inmueble, pues eso afecta la conservación si no tiene un mantenimiento que impida que el agua penetre en los muros, ¿no? Esa misma situación pasa con todos los muros de mampostería. Entonces, necesitamos conocer todas estas características del entorno porque el entorno definitivamente afecta al inmueble y afectará también a nuestras decisiones que tomemos para
el proyecto de intervención, ¿no? Bueno, acá les puse algunas. Actualmente existen herramientas muy valiosas para el estudio del contexto. Una de ellas, pues definitivamente es Google Maps, el Google Earth, donde podemos tener imágenes satelitales actuales y que podemos también ver algunas imágenes históricas fácilmente desde el año 2000, ¿no? Entonces podríamos ir revisando esas fotografías y ver cómo ha cambiado el entorno, al menos desde Google Maps desde el año 2000, pero pues también podemos consultar archivos fotográficos como el de la Fundación NICA, que tiene registros de fotografías aéreas también de esta zona, y podemos ir analizando cómo ha cambiado, cómo ha afectado el entorno, cómo se han perdido o ganado árboles, cómo se ha modificado todo ese contexto, ¿no? Dentro de esta tesis que les comento que encontramos y que utilizamos para extraer información gráfica, pues vemos que también se han hecho levantamientos, por ejemplo, de vegetación, que también ese es parte del contexto físico y geográfico de nuestro inmueble, un análisis de los vientos, de las lluvias, de las humedades, etcétera, ¿no? Bueno, ya tenemos una visión histórica del inmueble, ya tenemos una visión de dónde está enclavado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, esto ya es una parte un poquito más técnica y un poquito más enfocada a la parte de la arquitectura y del proyecto de restauración. Pues tenemos que hacer una descripción formal del inmueble que se va a pegar a incluir a detalle las características físicas tanto del edificio como su contenido artístico, histórico y cultural, que puede reflejarse en pinturas, murales, esculturas, mobiliarios, acervo bibliográfico y otros objetos que se hayan utilizado dentro del inmueble a través del tiempo y en su operación. Como parte de esta descripción del trabajo técnico, como parte de la labor del arquitecto y de los restauradores, tendremos que realizar levantamientos arquitectónicos urbanos, es decir, medir el edificio. Actualmente también ya se cuenta con tecnología que se pueden hacer levantamientos digitales, con nubes de puntos, con drones, láser, o como lo hemos hecho durante muchos años, pues con una cinta de medir. Lo importante es tener registrado el inmueble, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a realizar esta descripción formal? ¿Cómo vamos a compilar la información para realizar la descripción? Pues tenemos que una vez más, hacer una consulta documental. Tendremos que revisar todos los libros, revistas, planos, grabados, pinturas, litografías y lecturas de referencia que existan sobre el inmueble. Por supuesto, tendremos que entrevistar en la medida de lo posible a los especialistas que hayan realizado investigaciones con anterioridad referidos a la arquitectura del inmueble. Y también tendremos que ir identificando los estilos artísticos y arquitectónicos que correspondan a la época en la que nuestro inmueble fue construido y fue transformado, ¿no? Todo eso se va a tener que plasmar además en planos. Como le dije, tenemos que ir a medir, tenemos que ir a levantar, tenemos que tomar fotos, tenemos que tener todo este tipo de registros. ¿Y para qué nos va a servir? Pues al final tenemos que plasmar toda esta información en un documento que una vez más presente una serie de conclusiones que ya nos vayan estableciendo cuáles son los datos o los valores artísticos del bien inmueble, ¿no? Referido a su forma, a su construcción y a su materia. A continuación les presento unos planos de esta misma tesis que me gustó mucho y que usé mucho de referencia porque ya tenemos un avance en esta identificación de qué locales corresponden a nuestro inmueble del Molino de Flores, ¿no? Vemos que este documento tiene registrados 32 espacios particulares. ¿Y qué es lo importante? Y que también me gustaría que se quedaran con esta idea
de que definitivamente de todos los monumentos y en particular de este inmueble que tiene una gran relevancia histórica y arquitectónica, siempre va a haber información para empezar a trabajar. Es decir, aquí no vamos a venir a inventar el hilo negro. Alguien más ya lo estudió, alguien más ya lo describió, alguien más ya lo fotografió. Y es importante utilizar todas estas fuentes para llegar con nuestra nueva propuesta que siempre se tendrá que ir actualizando, ¿no? Bueno, aquí les puse este ejemplo del registro del levantamiento arquitectónico del inmueble y de la identificación de sus espacios, ¿no? Otra parte fundamental de nuestra labor como arquitectos, pues es el registro de los materiales de la fábrica. ¿A qué nos referimos con esto? A los materiales que componen los vestigios existentes en el inmueble, ¿no? Ahí que vamos a encontrar, tenemos que ver qué piedras son, si se usó tabique, qué medidas tienen los tabiques, los morteros, si son de cal, si son de adobe, si tiene pintura a la cal, si tiene pintura vinílica. Tenemos que tener claro toda la descripción de lo que compone el edificio. ¿Y cómo vamos a hacer esto en nuestro trabajo de investigación, que una vez más se va a plasmar en un documento? Pues una vez más tenemos que hacer referencia a textos e investigaciones que existan sobre el tema. Tenemos que recurrir a especialistas, arquitectos, restauradores y restauradores de bienes muebles que tengan la certeza sobre los sistemas constructivos. También el edificio se vuelve la fuente de la cual va a salir toda la información, porque tendremos que identificar ocularmente o realizando calas, es decir, se retira el material en una sección particular del edificio para ir viendo qué hay debajo de la pintura, qué hay debajo del aplanado y de qué está hecho el corazón del muro, de la cubierta, del piso, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta información? Pues una vez más tenemos que hacer planos, tenemos que hacer croquis, tenemos que hacer dibujos técnicos donde se expresen nuestros hallazgos, ¿no? Y presentar una vez más un documento donde concluyamos qué sistemas constructivos son los que prevalecen en este caso en el Molino de Flores, ¿no? En este edificio, en este inmueble, ¿qué es lo que más encontramos? Pues son muros de mampostería. Cuando hablamos de muros de mampostería nos referimos a muros que están hechos con las manos, ¿no? Y en esta mampostería, ¿qué podemos ver? Pues que hay mamposterías de tabiques, es decir, de materiales fabricados en barro cocido, de forma normalmente rectangular. A ver, voy a tratar de señalar. Por ejemplo, ¿no? En esta foto vemos que hay tabiques, vemos que hay piedra bola, vemos que hay piedra volcánica, vemos que hay piedra rosa que también tiene un origen volcánico, vemos que hay elementos de cantera labrada, vemos que hay arcos de tabique, vemos que hay refuerzos de ladrillo y de tabique y vemos presencia de que aquí seguramente existía un sistema de entrepiso que ya desapareció, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir registrando y que tenemos que tener claros de qué materiales existen y cómo han ido cambiando en la evolución del edificio, ¿no? Bueno, por último, tendremos que determinar las intervenciones anteriores que se realizaron al edificio. Nuestros edificios históricos, nuestros inmuebles históricos, normalmente pues ya por su misma definición han pasado y se han transformado a lo largo del tiempo, y es importante que los especialistas determinen y definan las diferentes intervenciones, modificaciones o alteraciones que ha sufrido el inmueble en el transcurso de su historia, para así valorar los elementos que se han ganado su lugar en la forma manifiesta del inmueble. Es decir, si alguien en algún punto en este Molino de Flores decidió construir, no sé, una caseta, una bodega, en un lugar donde no estaba antes y ha pasado poco tiempo desde que la construyeron, pues a lo mejor cuando tengamos que valorar nuestro proyecto, esa caseta, esa construcción
que puede estar mal hecha, que puede estar hecha con materiales pobres, pues no se ha ganado su lugar, como sí lo han hecho las demás estructuras históricas, ¿no? Y además, estas adiciones, estas modificaciones, en ocasiones le afectan la conservación del inmueble, pueden estar alterando su estado original y pues se tendrá que tomar medidas al respecto, ¿no? ¿Y cómo voy a determinar estas intervenciones anteriores? Pues definitivamente, una vez más, vamos a tener que recurrir a la investigación, como ya hemos hecho en todas nuestras etapas anteriores. Tendremos que profundizar en esta investigación en los archivos de las instituciones responsables, como son el INA, el INBA, la Sedesol, obras públicas, buscar permisos de obra y de todo lo que se haya realizado en el sitio para tener claras estas intervenciones. Una vez más, haremos estas calas, estas exploraciones para ver qué materiales están y tendremos que ir haciendo un reporte del efecto de estas intervenciones, ¿no? Sí podríamos decir, recurriendo una vez más a mi ejemplo bastante simple de la caseta, pues que esta caseta en la troje está ocasionando que el muro norte se esté desplomando o lo está debilitando y está siendo un problema para el edificio. Ese tipo de información es la que tenemos que tener claras en nuestra investigación de intervenciones anteriores. Bueno, continuamos. Ya concluimos con la identificación del bien cultural, es decir, ya tenemos claros de dónde viene la materia construida que llegó hasta nuestros días. Y ahora vamos a evaluar esa materia, qué cualidades tiene, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. En esta etapa tenemos que tener claros los valores que rodean a la obra, que no solamente serán históricos, artísticos y culturales, sino que también pueden ser económicos o con un potencial de desarrollo. Esta evaluación obviamente requiere que primero nos hayamos nutrido y ya tengamos aprendido de memoria lo que existe, para que a partir de ahí y de su valoración podamos definir qué es lo que vamos a hacer con él, ¿no? En la primera valoración, ya que tenemos la interpretación histórica, ya podemos decir cuáles son los valores históricos del inmueble, ¿no? Ya que tenemos claros los estilos artísticos y su evolución histórica del edificio, ya podemos establecer cuáles son los valores artísticos que posee el inmueble. Ya que estuvimos ahí, ya que platicamos con la comunidad, ya que platicamos con los potenciales usuarios, ya sabemos, ya podemos postular otros valores como los que ya les había mencionado, turísticos, económicos, culturales o para establecer un nuevo destino como otro valor. Y también ya podemos establecer qué principios de conservación y criterios de restauración podremos utilizar. Estoy utilizando dos palabras que a veces se usan como sinónimos, pero no lo son, que la conservación que implica mantener la materia del edificio tal cual está, y la restauración implica una intervención más profunda que va a buscar devolver resistencia a los materiales, que va a buscar devolver una cierta estabilidad a los sistemas constructivos que pueden ser muros, cubiertas, etcétera, ¿no? Y esta valoración, una vez más, se va a plasmar en un documento con unas conclusiones. Bueno, aquí fue la valoración. Ahora sobre el estado de conservación, es decir, cómo se encuentra el inmueble en el momento en que estamos realizando esta investigación. Una vez más, tendremos que hacer levantamientos más profundos, de dibujos arquitectónicos donde evidenciemos dónde están los deterioros y las alteraciones, así como los plomos y los hundimientos. Normalmente nuestras estructuras históricas, cuando son de gran altura, como es el caso de este inmueble, tienden a desplomarse. ¿Esto qué significa? Un muro que en su origen estaba perfectamente vertical, se está inclinando hacia algún lado, y esas inclinaciones normalmente están relacionadas con temas en el terreno o con temas de otras construcciones que rodean al inmueble que estamos evaluando, ¿no? También tendremos que tener claros y perfectamente establecidos las fallas estructurales
que presente el inmueble, es decir, grietas, fracturas, zonas colapsadas, zonas en riesgo, etcétera, ¿no? Este diagnóstico del estado de conservación definitivamente tiene que estar asesorado por especialistas en estructuras históricas, así como especialistas en mecánicas de suelos y, por supuesto, de restauración de bienes muebles e inmuebles. Es decir, ya la evaluación de sus criterios tiene que estar completamente respaldada por especialistas en la materia, porque los inmuebles lo requieren, los proyectos lo requieren a nivel técnico y también legal, pero por supuesto el recurrir, especialistas nos permitirá realizar proyectos que sean y que busquen siempre y por sobre todas las cosas la conservación del inmueble, ¿no? Y por último tendremos que determinar los mecanismos de deterioro, es decir, yo ya vi qué daños tiene, pues por ejemplo en estas imágenes, ¿no? Tenemos pérdidas de aplanados, tenemos pérdidas de pintura, podemos ver que en el muro de mampostería, como ya no tiene aplanados, se están perdiendo un poco las juntas o los morteros, vemos que hay humedades en el rodapié, etcétera, ¿no? Ya determinamos los deterioros. ¿Qué vamos a hacer con los mecanismos? Tenemos que determinar de dónde vienen esos deterioros. Es decir, ¿qué es lo que está causando los deterioros? Puede ser el intemperismo, o sea, la acción de los elementos de la naturaleza como la lluvia, la humedad, la vegetación, incluso la incuria humana, es decir, la intervención humana destructiva sobre el inmueble. Las intervenciones anteriores también pudieran ser parte de estos mecanismos de deterioro. Por supuesto, en este establecimiento de estos mecanismos tendremos que hacer estudios técnicos y diagnósticos de los materiales, análisis en sitio y, por supuesto, a lo mejor hay que evaluar los materiales en un laboratorio y determinar de dónde vienen los deterioros, ¿no? ¿Qué es lo que lo está ocasionando? Una vez que ya determinamos de dónde vienen, cuáles son estos mecanismos de deterioros y de problemas estructurales, expresaremos nuestras conclusiones en dictámenes que serán hechos por los especialistas, que como ya mencioné, pueden ser especialistas en estructuras históricas, mecánicas de suelo, restauración de bienes muebles y restauración de bienes inmuebles. Y ya que se hicieron estos dictámenes, también tendremos que reflejar esta información en planos y reportes, donde quede perfectamente definido de dónde vienen estos mecanismos de deterioro y de problemas estructurales. Bueno, la siguiente parte, ya concluimos el inciso C, que fue la valorización del bien cultural, la evaluación del bien cultural. Ahora sí, ya que lo tenemos claro su estado de conservación, vamos a pasar al siguiente tema, que es la elaboración de una propuesta para hacer un proyecto de restauración, ¿no? En general, los proyectos de restauración se terminan plasmando una serie de planos que contienen levantamientos topográficos, arquitectónicos, detalles, así como los deterioros que ya hicimos en la evaluación del bien cultural y sus causas, y todo esto reflejado en planos, ¿no? Normalmente eso es lo que incluye un proyecto de restauración. Bueno, en la primera parte de la metodología, actividades y procesos de ejecución propuestos, tendremos que separar la normatividad aplicable. Normalmente cuando hacemos un proyecto de restauración significa que, por un lado, estamos buscando conservar la estructura histórica, pero por otro lado, y posiblemente y no necesariamente, busquemos darle un nuevo uso a esta estructura histórica. Entonces tenemos que separar la normatividad aplicable. Hay una normatividad que se aplica a la conservación de los vestigios y hay una normatividad que se aplica a los posibles proyectos de intervención. Es decir, si yo, por ejemplo, en este molino de flores, yo quisiera poner una casa de la cultura, hay una serie de reglamentos, tanto municipales, estatales y federales, que nos dicen qué características tienen que cumplir una casa de la cultura, un centro cultural o cualquier uso que le querramos dar a este inmueble, ¿no? Que también puede ser un hotel, puede ser un centro vacacional,
insisto, ¿no? La limitante del proyecto va a ser el respeto que se tenga con el inmueble histórico, ¿no? Entonces, por eso primero tenemos que separar las normatividades, tendremos que diseñar cómo vamos a hacer nuestros planos y tendremos que hacer una primera lista de catálogo de concepto de las actividades que vamos a realizar. Las actividades más comunes en un proyecto de restauración son liberaciones, consolidaciones y reintegraciones. Las liberaciones son, vamos a demoler, vamos a retirar, vamos a destruir lo que está afectando al inmueble, lo que ya no sirve, lo que ya no es de la época o lo que ya definitivamente no podemos conservar porque representa un riesgo para los usuarios. Eso es lo que vamos a liberar. Por otro lado, la siguiente acción, que es la de consolidación, consiste en devolverle su capacidad estructural a los elementos. ¿Qué tipo de intervención puede ser una consolidación? Donde tenemos un hoyo en la mampostería, falta una piedra, falta un tabique, nosotros lo vamos a colocar, ¿no? Y esos son como los elementos más, pues, más sencillos, y de ahí hay otros procedimientos todavía más complejos, donde a veces se inyecta mortero a los muros, donde a veces se pueden consolidar los aplanados a través de procesos bastante sofisticados. Es decir, tenemos que establecer qué pasos vamos a seguir para conservar la materia del inmueble. Y lo vamos a expresar en este catálogo de conceptos que ya les había mencionado. Y también todo eso se tiene que expresar en planos, como ya les comenté, donde se verán las soluciones a problemas constructivos, estructurales y del suelo. Y también ya ubicaremos elementos que vamos a complementar al edificio, como carpinterías, ventanas, muebles, etcétera. Y dependiendo del nuevo proyecto, también se tendrán que ir pensando en soluciones para colocar instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias que van a dar el confort y van a dar la posibilidad de tener un nuevo uso que se adapte a las necesidades contemporáneas en este edificio histórico. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo que nunca debemos de perder de vista en las soluciones de instalaciones y todas las soluciones en general? Que todas estas intervenciones deben ser reversibles. Es decir, que yo, si en algún momento ya no quiero que esto sea un hotel, ya no quiero que sea una casa de la cultura, yo pueda desmontar todo lo que le coloqué para la comodidad de los usuarios sin afectarles la estabilidad y la conservación del edificio histórico, ¿no? Y por otro lado, y como siempre y como en todos los proyectos, pues tienen que ser factibles, es decir, que se puedan realizar tanto a nivel técnico constructivo y por supuesto en el tema económico, ¿no? En el catálogo de conceptos, esto es un tema que tiene que ver con todas las obras de arquitectura, pero en el caso de la restauración o en la intervención de inmuebles históricos, se requiere de un trabajo más especializado porque vamos a utilizar técnicas constructivas antiguas que no cualquier maestro de obra maneja. Vamos a requerir materiales que ya no son fáciles de conseguir, como por ejemplo canteras, cal apagada, arena de río, nopales, pigmentos, maderas, tintas, todos estos materiales que se usaban en la antigüedad y que cada vez son más difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, todos estos temas los tenemos que tener claros para elaborar esta primera metodología de actividades y procesos de ejecución que vamos a proponer. Por otro lado, tendremos que hacer una justificación de nuestro proyecto. ¿Esto qué significa? Tenemos que realizar un documento donde se exprese un pronóstico de lo que sucedería en caso de no intervenir el inmueble. Es decir, mi justificación es, si yo no hago lo que yo propongo, el inmueble corre estos riesgos, ¿no? A lo mejor puede sufrir un colapso, a lo mejor puede significar la pérdida de una decoración, de la pérdida de una pintura. Tenemos que justificar nuestra intervención. Lo que yo hago, en primer lugar, busca la conservación del edificio y después, a lo mejor,
dependiendo del proyecto que estemos gestionando, podría ser que estemos buscando una propuesta nueva de uso, ¿no? Durante esta parte del proceso del proyecto de restauración, también tendremos que hacer otros registros, además de los que ya hicimos en todas las etapas anteriores. Tenemos que dejar constancia de los trabajos que realicemos, porque esto permitirá que las futuras generaciones no caigan en confusiones históricas y cuenten con elementos para evaluar los resultados de los criterios aplicados en restauraciones anteriores. Tenemos que señalar el registro del estado inicial del inmueble antes, durante y después de los procesos de intervención. Y por último, tendremos que estos proyectos de restauración no se queda solo en hacer planos y justificar y un documento, sino que tendríamos que brindar un plan de seguimiento, un plan de evaluación y un plan de mantenimiento que nos permita darle un seguimiento al trabajo, a la conservación del inmueble. ¿Qué es lo que va a contener este documento? Pues las indicaciones de mantenimiento que requiere el inmueble y de alguna manera estar pendiente de los resultados de sus técnicas de intervención que confirmen su repetición, su mejoramiento o su erradicación, sobre todo en lo que se refiere a aplicaciones con materiales modernos, cuya comprobación de duración y efectividad es por lógica corta en el tiempo de su aplicación reciente. Es decir, si yo utilicé pintura lacal, le tengo que decir al usuario, o el proyecto debería incluir las instrucciones para el usuario de qué tipo de pintura tiene que aplicar, qué tipo de mantenimiento le va a las herrerías, por ejemplo, cómo las debe de limpiar, cómo las debe de mantener y qué es lo que busca este plan, de seguimiento y evaluación y mantenimiento, pues que evidentemente el inmueble se mantenga en las mejores condiciones después de las intervenciones propuestas por nuestro proyecto de restauración. Por último, tenemos un proyecto de adecuación, es decir, aquí en el proyecto de restauración ya consolidé, ya restauré a su mejor estado el edificio existente, ¿no? Pero ¿qué es lo que viene con el nuevo proyecto de adecuación? Pues tengo que integrar, tengo que realizar lo que estoy proponiendo como nuevo uso, ¿no? Yo les ponía el ejemplo bastante trillado de una casa de la cultura, pero como les decía, también podría ser un hotel o un centro cultural más grande, un auditorio, lo que sea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para realizar este proyecto de adecuación? Pues tenemos que tener claro, primero que nada, un programa de necesidades, es decir, qué es lo que necesitan los usuarios para hacer las nuevas actividades dentro del edificio histórico, ¿no? Y también tenemos que tener claro, y eso no hay que dejarlo por fuera nunca, es que, como decía la maestra Carolina, el edificio es lo más importante, el vestigio histórico, el inmueble histórico, lo que nos llegó después de 500 años de historia es lo más importante. Por lo tanto, mi nuevo proyecto, mi nuevo programa de necesidades no puede poner en riesgo la conservación de lo que ya existe, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el nuevo uso y las estructuras históricas. Eso es una particular del proyecto de adecuación y que como arquitectos y cuando ustedes observen esos proyectos en inmuebles históricos, deben de tener presente siempre que lo más importante va a ser el edificio y lo existente, ¿no? Y por lo tanto, sus condiciones de funcionamiento y operación también tendrán en cuenta esa conservación de la estructura histórica y, por supuesto, también tendrá que cumplir con una cierta normatividad que, como les dije, va desde la conservación de los vestigios históricos como una normatividad referida a los nuevos usos que vayamos a realizar. Bueno, en el caso del programa de necesidades, se van a conciliar de las necesidades con el nuevo uso, con un constante análisis de casos similares, es decir, el arquitecto restaurador tendrá que investigar una vez más y tendrá que tener en cuenta cómo se han solucionado estos problemas en otros edificios. En el caso de las condiciones de funcionamiento y operación, se entrevistará a los futuros administradores, técnicos, operadores y al usuario
y al público en general, y todos estos aspectos se irán plasmando en documentos, ¿no? El diseño conceptual, pues el arquitecto tendrá que proponer formas que se integren al contexto existente, tanto del edificio inmediato como el contexto que ya evaluamos en los primeros temas que analizamos, ¿no? Estas propuestas, este diseño conceptual se irá vaciando en planos, donde se irán revisando los materiales nuevos y cómo se van a relacionar con los materiales del inmueble antiguo. Vamos a analizar como arquitectos volúmenes que sean respetuosos con el inmueble, que no lo rebasen, que no lo sobrepasen, que no lo invadan, sino que hay un diálogo armonioso entre estos nuevos volúmenes, ¿no? Al final, obviamente, este diseño conceptual pues será una exploración constante, es decir, la solución primera no debe ser la última, sino que tiene que haber un seguimiento en este proceso de diseño, ¿no? Si pudiéramos realizar un proceso de diseño participativo, pues también tendría que haber esa integración o esa interacción con la comunidad y con los posibles usuarios, ¿no? Y por último, después de hacer este diseño conceptual, pues ya tendremos un diseño básico de la propuesta que una vez más, como parte de nuestro trabajo como arquitectos, se vaciará todo en planos que darán cuenta de las áreas donde se realizarán las adecuaciones arquitectónicas, se expresarán también las soluciones constructivas y instalaciones y por supuesto se realizarán los catálogos de conceptos concernientes a la adecuación y pues de ahí saldrán presupuestos y demás temas, ¿no? Y por último, bueno, aquí olvidé ir cambiando las diapositivas. Y por último, toda esta palabrería y todo este gran trabajo que se tiene que realizar por parte de tanto de los arquitectos como de la misma comunidad y todos los involucrados, todo esto se va a plasmar en un documento que nos servirá para realizar las gestiones que manifestaba la arquitecta Carolina en la primera parte, y con ese documento podremos gestionar un proyecto de intervención, en este caso para el Molino de Flores, que de preferencia y que por supuesto buscará por sobre todas las cosas la conservación de sus valores históricos, artísticos y documentales del inmueble, y buscando que tenga un nuevo uso que favorezca pues de preferencia a la comunidad y a todo aquel que lo quiera visitar, ¿no? Bueno, por mi parte y también de la maestra Carolina, les damos las gracias por su atención. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestros. Realmente su presentación ha sido muy completa, nos han dado una visión bastante general de cómo hacer una propuesta de intervención y de la importancia de hacerla. Agustín, ¿querías decir algo? Sí, bueno, de entrada agradecerle a los ponentes. Es muy interesante. Digo, de repente puede parecer como árido a veces el tema, y sin embargo creo que es muy interesante porque siempre hablamos de los monumentos históricos en términos generales artísticos, o sea, patrimonio, pero nunca nos damos cuenta de la complejidad que implica hacer todo este proceso, primero de preservación, de mejoramiento en algunos casos, o por lo menos de intentar restaurar algunas situaciones. Y yo era de esa idea, de cuando yo llego aquí a trabajar al molino, decía, pues podemos hacer esto. Y no es tan fácil, es todo un proceso tan largo, pero sobre todo tan de conocimiento de cómo fue utilizado el espacio, que esta parte es importantísima, porque es lo que nos da las bases para hacer esta intervención. Yo creo que en ese sentido nos abrió mucho la visión en términos generales de todo el proceso que se tiene que hacer, y no se trata nada más de vamos a comprar yeso o mandamos a hacer adobes y ponemos aquí, ponemos parches allá, sino todo este proceso para en realidad poder restaurar los espacios. Yo creo que es una gran enseñanza, es un proceso lento, sí es lento, pero creo que vale la pena en ese sentido si en realidad queremos preservar estos espacios para la posteridad. Maestra Carolina.
Maestro Pablo, pues muchas gracias. No sé, damos el espacio para preguntas, comentarios de nuestros asistentes. Y Sí. pues adelante, si alguien tiene algún comentario. Sí. Esther Murillo nos dice, el tema fue nuevo para mí, es muy completo. Les agradezco la información que nos brindaron. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los participantes que tenga alguna duda, queja, comentario? Que tardamos mucho, dice. Geno Montes nos dice, yo tengo una duda, y perdón si suena muy básico, pero tengo una duda simple. Entonces, ¿qué es un entrepiso? ¿Vas, maestra, o quieres que yo? Es un sistema, es la losa entre planta baja y planta alta, es un sistema. Si quieres, podemos poner una foto nada más de tu presentación donde viene el entrepiso. Y ese es muy importante porque se ve una transformación arquitectónica al paso del tiempo. Voy, ¿eh? Sí. Bueno, el sistema que nos va a compartir Luis, se ve un sistema de entrepiso donde se ve pues ladrillo, pero arriba se alcanzan a ver unos mechinales que pudieron haber tenido unas estructuras metálicas. Entonces, la mayoría de los ingenios o de los molinos o de las fábricas que fueron de pulque, ron, textil, tuvieron estas transformaciones, tenían sistemas tradicionales en donde los muros eran muy anchos y se fueron combinando gracias Algo pasó con tu micrófono. Sí, algo pasó. ¿Puedes repetirlo? Porque había mucho ruido. Bueno, el sistema de entrepiso que se ve es muy peculiar porque se ve un sistema de entrepiso en donde se ve como el ladrillo, que es un sistema tradicional, pero también se alcanza a ver en la parte de arriba unos mechinales que traen, que a lo mejor pudieron haber tenido vigas metálicas o rieles de ferrocarril. En la línea del tiempo que puso el maestro Luis, se observa que antes llega el ferrocarril interoceánico y después de la llegada del ferrocarril se termina la hacienda. Entonces, también nos da una pauta en donde se observa una clara identificación de sistemas novedosos de la época, como fue la introducción de vigas metálicas o de rieles de ferrocarril con sistemas novedosos como las láminas acanaladas, que el Molino de Flores tiene ese sistema, tiene una zona donde hay unas escaleras que ustedes lo deberían de conocer mejor que yo. Hay una zona de escaleras donde hay unas columnas coladas y tiene un sistema de lámina acanalada que es un sistema que se llama Rembling. Este sistema fue traído gracias a la inserción del ferrocarril. Entonces, el entrepiso se ven unos arcos de descarga en los muros. Cerca de la capilla de San Joaquín, ¿dices? Si ven la foto. Si quieres, a ver, voy a compartir. Este es un entrepiso. Aquí se observa en la primera imagen que pone el maestro Luis. Se observa. Ahorita la voy a poner. Sí, no se ve lo que comparte Luis. Bueno, pero el entrepiso es un piso entre planta baja y una planta alta. Ese es un entrepiso. Ahí se ve. Ajá, es el techo de una planta respecto a la que sigue y es el piso de ese siguiente nivel. Es un entrepiso. Yo tengo problemas para ver la imagen, no sé los participantes. ¿Puedes compartir? Yo sí estaba viendo. Sí, ok, entonces es cosa mía. Sí. No importa. Perdón. Acá está. Pues sí, el entrepiso entonces es el techo de una planta baja y es el piso del primer nivel, ¿no? Es el sándwich entre dos plantas de una construcción, ¿no? Y la cubierta normalmente nos referimos a la que está hasta mero arriba, ¿no? Sobre la que ya no hay otro nivel que se pueda utilizar. Esa es la diferencia entre un entrepiso y una cubierta. Y como pues un punto extra, en este tipo de edificios que son fabriles y que pertenecen al patrimonio industrial,
se observan espacios muy altos, ¿no? Muy altos, en donde ya los espacios pueden ser corridos, que no tienen columnas intermedias, y esto es parte de esta transformación que tuvieron, pues estos espacios fabriles al paso del tiempo. Esto se da ya en el siglo XVIII, siglo XIX, mucho por la introducción del ferrocarril, y ellos, bueno, se trae como esta arquitectura extranjera que trae estos sistemas constructivos novedosos que se integran en este tipo de espacios, ¿no? Y el Molino de Flores tiene también esas características. En Morelos también hay muchísimos espacios fabriles con estas características que parecen franquis, ¿no? En donde puedes ver muchos sistemas constructivos y te das cuenta cuáles son tradicionales del siglo XVI, XVII, hasta la evolución hasta el siglo XIX-XX. ¿no? Y bueno, la piedra bola. Ajá. Nos preguntan. Continúa, por favor. Bueno, la piedra bola pues es de río. Es probable que sea de algún recurso o de algún río que se encuentre cerca, y pues era la materia que se utilizaba en los muros. También existen los muros que son que tienen como mucha pedacería. Son muros de limosna, era el recurso que tenían en el momento para poder dar anchos a los muros con sistemas tradicionales, pero la piedra de bola es pues de río, característico de la zona, ¿no? También Geno Montes pregunta, ¿qué función tiene entonces el entrepiso? Pues es como puede ser un nivel en ese edificio, entre planta baja, planta alta y la cubierta, ese nivel medio, ese sistema que los divide, como también pudieron haber existido tapancos de la misma fábrica, que tenían, en la parte de abajo un tipo de maquinaria y en la parte de arriba otro tipo de maquinaria, y también ese se le llamaría como un entrepiso. Gracias. Esther Morillo nos pregunta, ¿cuál es la perspectiva que tienen del patrimonio industrial que existe en el Molino de Flores? Maestro. Ya hablé mucho. No, yo creo que yo tardé 1 hora hablando, pero bueno, en la perspectiva del patrimonio industrial, pues que el Molino de Flores pues es un representante muy sobresaliente del patrimonio industrial, por su ubicación, por su contexto y por supuesto por su calidad, tanto espacial como formal. O sea, toda la parte de la decoración, de los materiales, de los colores, le dan o le confieren unos valores artísticos que son muy sobresalientes en mi opinión, y por eso y por sus características espaciales de grandes espacios y demás, pues sí son representativos de toda una etapa histórica del país y sobre todo de Texcoco, y por supuesto la perspectiva que buscaríamos pues es su conservación, ¿no? Por sobre todas las cosas, y por supuesto promover la investigación de este mismo inmueble y su difusión como el gran ejemplo de patrimonio industrial que es. Gracias. A mí me gustaría hacerles una pregunta. Ustedes que han trabajado el patrimonio industrial y su conservación, ¿cuáles identificarían como vulnerabilidades para su conservación? Como tal, el edificio creo que es pues uno de los grandes retos por el estado de conservación, que cada uno de los casos es individual, específico, y tiene cada uno sus problemáticas, pero en muchos edificios aún se conserva maquinaria, y esta maquinaria sí requiere ser tratado con especialistas, pero también con personal que haya podido operar a lo mejor las maquinarias. En el estado de Morelos existen pues muchas maquinarias de ferrocarril, hay unos tenders que son estas maquinarias que tenían el aceite para las locomotoras, y creo que son los más vulnerables en el punto de restauración porque son difíciles de tratar por no saber cuáles son como las piezas que se tienen que reemplazar, o cuáles son las pruebas de laboratorio previas para poder intervenirse. Creo que en la parte del edificio hay muchos especialistas que podrían conservar el monumento,
pero yo creo que la parte de las maquinarias o de lo que nos queda de espacios fabriles en este tipo de edificios son los más vulnerables al no saberlos tratar. Bueno, en mi opinión también uno de los grandes retos que tiene el patrimonio industrial, pues es su propia forma, ¿no? Porque tenemos muros que son muy altos y que cuando ya perdieron su cubierta son particularmente vulnerables a caerse, a desplomarse, a destruirse. ¿Por qué? Porque son muy altos y no tienen tantos refuerzos verticales que nos ayuden a conservarlos, ¿no? Entonces, estas propias características formales, es decir, para yo tener maquinaria en este molino, necesitaba locales muy altos. En nuestra época ya se convierten en un reto de conservación porque son estructuras enormes y que tienen un trabajo manual increíble y también un trabajo técnico importantísimo para haber construido esos grandes muros y conservarlos cuando ya perdimos muchas de las técnicas tradicionales con las que se construyeron, cuando ya es muy difícil conseguir los mismos materiales, ya no hay los especialistas que construyan adobes, ya no hay los maestros artesanos que nos ayuden a fabricar tabiques que se parezcan a los existentes, pues eso también es un gran reto, tanto técnico como pues también de trabajo, ¿no? De encontrar a los maestros artesanos que nos puedan ayudar con esos trabajos. Bien, no sé si no hay más intervenciones. Raquel. Pues parece que no. No, parece que ya no tenemos intervenciones del público. Bien, bueno, pues si no hay más, nuevamente agradecemos la participación de los ponentes. Les hacemos la invitación a que nos visiten cuando ustedes gusten y con toda la calma. Se tienen programadas 2, 3 actividades presenciales en el parque hacia el final. Con todo gusto, si nos acompañan, sería muy enriquecedor para que nos dieran las opiniones en vivo. Claro, claro que sí. Y pues, Raquel. Pues muchas gracias de nuevo, de verdad, excelente la presentación, felicidades. Y bueno, nada más un comentario. Tenemos en el chat el link del canal de YouTube para que puedan conectarse y es donde vamos a subir la presentación en 2 minutos. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todos los que participaron en la sesión de hoy y nos estaremos viendo la siguiente semana. Igual haremos llegar el link y lista de asistentes, los que por favor no se hayan anotado. Está también aquí en el chat el link para anotarse y llevar más o menos un control. Y pues sin más, agradecemos a todos, que tengan una muy buena tarde y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.